este momento de oración, de momento espiritual, de apertura, para aprovechar hacer una pequeña reflexión sobre la caridad humana y cómo la caridad humana en estos últimos siglos, hablemos desde que empieza el cristianismo, pues ha estado unida a nuestra fe. De hecho, la historia de los hospitales no la podemos relatar sin la presencia del cristianismo católico. Y es bueno que hagamos un poco de memoria. Para hablar primero de la enfermedad, pues la enfermedad existe desde que existe el ser humano. Somos personas vulnerables, sometidas a un cuerpo frágil, a un cuerpo que se deteriora, que se enferma. Y desde que existe el hombre ha luchado con esta realidad vulnerable que tenemos, la enfermedad, el deterioro de nuestro cuerpo. Pero si vemos la historia de todas las culturas y las civilizaciones, pues sí ha habido atención por el enfermo, pero no de una manera como la concebimos hoy en día. Hospitales organizados, donde haya una asistencia personalizada, asistida. Esto lo tenemos solamente a partir del siglo IV. Por eso la historia de los hospitales empieza con la caridad cristiana. Precisamente en este año estamos celebrando 1700 años cuando la Iglesia Cristiana Católica, en el año 325, en el primer concilio que tuvo, allá en Nicea, lo que es hoy en día Turquía, el concilio de Nicea dijo una proclama fundamental y le dijo a todos los obispos: en todas las catedrales del mundo tienen que erigir un hospital. O sea, nuestros primeros hospitales de Occidente, organizados con una estructura asistida, que el enfermo pueda estar en cama, que haya médicos, asistentes permanentes, que haya un buen aseo en ese lugar, una acogida. Los primeros hospitales nacen en nuestras catedrales católicas. De ello podemos recurrir al primer fundador, al obispo San Basilio, que nace en la Capadocia, por esta zona de Turquía. Él erigió el primer hospital en su catedral. Luego también hay una santa por allá en 390 de la era cristiana, romana, una mujer con familia y todo, la santificaron luego. Santa Fabiola creó el primer hospital de Roma en el 390 y así se fue poco a poco desarrollando la caridad organizada. De las catedrales pasaron a los monasterios, luego los hospitales, también los monjes benedictinos empezaron a abrir espacios de acogida y de atención organizada y asistida a los enfermos. Por eso nosotros le debemos a los monjes. En esa época pues también generaban sus medicamentos, las primeras droguerías, por decirlo así, la creaban y la generaban los monjes. Hasta tener hoy en día nuestros hospitales con una estructura mucho más completa, gracias al desarrollo de la ciencia, las maquinarias que tenemos, los estudios que se han forjado en distintas ramas de la salud. De hecho, en la Iglesia también, cuando empezó el mundo de las universidades en el siglo XIII, recordemos que las universidades también nacen del corazón de la Iglesia Cristiana Católica, y las 4 primeras cátedras de las primeras universidades del siglo XIII eran medicina. No podía faltar la medicina. Le tocaba responder a esta realidad caritativa de cuidar
bien a un enfermo. Estaba el derecho, la teología y la filosofía. Esas eran las 4 primeras cátedras con las que nacieron las universidades. Y la Iglesia no dejó la medicina a un lado, la puso en la fundación de las universidades. En sus primeras universidades, recordemos una de ellas, las primeras universidades del mundo occidental, la Universidad de Salamanca, en España, de Bolonia, en Italia, la de Oxford, en Inglaterra, las primeras universidades del siglo XIII, erigidas por el mundo católico cristiano, acogiendo también la cátedra de medicina para atender con mejor complejidad todas las enfermedades que iban apareciendo. Esta historia es importante porque nos permite a nosotros contextualizar en dónde estamos, cómo hemos llegado hasta acá, y no hablar de manera aislada, sino que procedemos de toda una historia y de un esfuerzo de muchas personas para que haya una atención más digna por nuestros enfermos. Cada vez las enfermedades son más complejas, tenemos retos grandísimos. Seguramente, si hiciéramos una historia de la atención hospitalaria en ISNOS, hasta el día de hoy hemos avanzado muchísimo. Ya muchas personas no tienen que hacerse grandes desplazamientos a la ciudad capital, porque ya hay una maquinaria que puede atender varios casos que no se podían atender en otros años pasados. Hay también el material humano de gran importancia, los médicos, y para esto se necesita vocación, se necesita amor, y todo esto lo hemos podido cultivar desde nuestra fe cristiana, Quería hacerles este compartir para que sigamos avanzando en mejorar la estructura del hospital, porque estamos cumpliendo una obra de caridad. Recordemos que las obras de caridad, de misericordia, son 14. Una de ellas es la atención a los enfermos, Que Dios bendiga esta obra, que Dios bendiga este hospital, a todos sus dirigentes, a la gerente, a los enfermeros, a los médicos y a todo el personal administrativo que colaboran acá, para que sigamos avanzando en esta obra tan bonita y laudable. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.